¿Cuánto nos cuesta amar al Señor? ¿Cuánto nos cuesta amarle? ¿Cuánto nos cuesta preferirle, estar cerca de Él? Son tan vanas de pronto nuestras esperanzas, que a veces las ponemos en cosas, en situaciones y en personas que nada glorifican al Señor. Si hay una razón por la cual permanentemente debemos pedirle perdón al Señor, es porque muchas veces le volvemos la espalda. Y en este sentido tenemos que ser honestos con nuestro corazón. Pero debemos entender también que es como el pecado reverbera todavía en nuestro corazón. Si bien es cierto, la gran batalla contra él está ganada, todavía dentro de nosotros se libran fuertes luchas contra el egoísmo, la soberbia, la mentira, la lascivia, la ambición, aquellas cosas que están puestas bajo control por la acción del Espíritu Santo en la regeneración, pero que de pronto se revelan dentro nuestro. Por eso que se hace necesario que cada día, hermanos, estemos ante la sombra de la cruz, para que Él obre en nosotros cada día. Amén. Vamos a compartir la palabra esta mañana. Recuerde usted que estamos viendo la caída de David. Mientras repasaba el texto que vamos a estudiar hoy día, pensaba: ¿habrá David medido las consecuencias de su pecado? ¿O estaba tan enceguecido por conseguir la mujer de Urías que no tuvo la capacidad de ver la resultante de su irresponsable e infame acto? Se sentó en algún momento el rey, aquel rey que era consignado en la Escritura, que es consignado en la Escritura como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se habrá sentado este hombre a pensar acerca, primero, de tomar una mujer que no era de él, utilizar su posición de rey, de monarca absoluto? Recuerden ustedes las características que los reyes del cercano Medio Oriente tenían. Eran hombres a los cuales la gente vivía en función de su voluntad. Hay que de paso mencionar que la rabia de Ahitofel, quien se une a la conspiración de Absalón, lo hace precisamente en razón de la venganza de aquel que había hecho lo equivocado. Nosotros pensamos, cuando estamos adentrándonos en la sombra del pecado, usted y yo reflexionamos en las consecuencias que va a tener cuando elaboramos una mentira, cuando tomamos aquello que no es nuestro, cuando decimos aquello que no es verdad. En el capítulo que vamos a ver hoy día, vamos a encontrar a este rey que en el colmo de su gloria, que en el cenit de su riqueza cae en un estado de locura, un hombre bendecido. Recuerde usted cuando Natán le llama la atención y le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor? La conspiración de su propio hijo, una conspiración que fue larvada durante 5 largos años, donde había rabia en Absalón. El deseo de venganza de este hombre, joven por lo demás. David debe haber tenido unos 60 años en este periodo de la historia. Esta rabia larvada de este hombre, que se sintió despreciado por su padre, de un padre que lloró la muerte de su hijo, pero no lloró la violación de su hija. Ese trato poco
justo respecto de la tragedia y de la desgracia en la que estaban viviendo sus hijos. Al enterarse de la conspiración de que estaba siendo objeto por parte de Absalón, David decide huir de Jerusalén. Y de eso nos da cuenta 2 Samuel 15:30 en adelante, hasta el 37. Por favor, yo quiero que usted mire conmigo el patético cuadro de un rey que lo había tenido todo. Y dice el versículo 30 del capítulo 15: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. El llanto quebrantado de un hombre que no solo había sido traicionado por aquellos que en algún momento levantaron la copa y comieron de su mismo plato, que es el caso de Aitofel, sino que quien estaba liderando esta asonada golpista en contra del reino era precisamente su hijo. Iba quebrantado, humillado, la cabeza cubierta. A colmo de males, dice el verso 31, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. O sea, frente a la situación de quebranto, de desesperación, de angustia, de duda, le llega esta fatal noticia que uno de los hombres más fieles con los que él contaba, que formaba parte de su familia, dado que era el abuelo de Betsabé, se había sumado a la asonada encabezada por Absalón. Qué terrible debe haber experimentado el rey David cuando aquellos en esa situación de profunda desgracia deberían haber compartido y estar a su lado, se habían alineado detrás de Absalón. Ahí estaba Aitofel, un hombre al parecer sabio, porque la oración de David inmediatamente dijo: Señor, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Tenía claridad que las certezas políticas y militares con las que este hombre actuaba, eventualmente, si Absalón hubiese seguido el consejo de este hombre, le hubiese costado el reino. Por esta razón, en el verso 31, David dice: entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Señor, pone un cortapisa, nubla, Señor, las capacidades de este hombre de tal suerte que cuando aconseje a mi hijo, no le haga caso. Lo hermoso de esto, hermanos, que en medio de las situaciones de quebranto y de dolor que muchas veces vivimos, y de la misma manera que estaba experimentando el rey David, nos encontramos con una buena noticia en medio de tanta desgracia. Una noticia que alentó el corazón de David. Una noticia que trajo cierta luminosidad a la oscuridad en la que estaba sometido el rey David en ese momento. Dice el verso 32: y cuando llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, poniendo tierra sobre su cabeza, que era una expresión sin duda de dolor. Verso 33, y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí has sido siervo de tu padre, así será ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. La estrategia de David era colocar a Usai Arquita entre Absalón y Aitofel. Este hombre que sirvió a David, que servía a David, que se condolía del dolor de David, quiso seguirle en la desgracia, pero pensó en ese momento tan nublado David, pensó en lo estratégico que significaría poner a Usai en medio de Absalón y de Aitofel, de tal suerte que entorpeciera, que hiciera nulo el consejo de Aitofel.
De la misma manera, en el verso 35, si usted lo lee con atención, manda a Sadoc y Abiatar y a los hijos de estos también de vuelta para que se llevaran el arca. Lo vimos la semana pasada. Los hijos de estos sacerdotes habrían de informar a David las medidas militares que había de tomar Absalón en razón del consejo de Aitofel. Dice el verso 37 del capítulo 15: así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hermanos, qué bueno es cuando hay buenas noticias en medio de las desgracias. Cuando hay un resplandor de luz de pronto en la oscuridad que está cernida sobre nosotros. Lo hermoso de esto, lo que nos ponen en contexto o para contemporaneizar, digamos, el conflicto del rey David en este momento tan terrible de su ejercicio como gobernante, era el hecho de que este hombre aparece providencialmente. Y cuando digo providencialmente, no estoy utilizando la expresión como suele utilizar a la gente. Es decir, nosotros creemos en la providencia de Dios, creemos que Dios tiene todo bajo control. La aparición de este Usai, Arquita, este hombre que viene a manifestar su lealtad al rey, es una obra de Dios. Cuando David dice: entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel, solo pasaron algún día, no lo señala el texto entre el verso 31 y el 32, pero aparece este hombre providencialmente en medio de la situación de desgracia. Quiero retroceder al verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo, todos iban llorando, todos iban quebrantados. Hermanos, era una situación terrible, era una situación totalmente desgraciada. ¿Ha pasado usted por situaciones así? Situaciones de quebranto, de dolor, de incomprensión, de traición, de maltrato incluso. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, o algunos de ellos por lo menos, yo mismo hemos sufrido maltrato, hemos sufrido alguna situación de injusticia en lo laboral, incluso también en el contexto de la iglesia. Muchas veces nos hemos topado con aquellos hombres soberbios que en vez de bendecir nuestras vidas, de pronto nos dejan heridas. Y que Dios tenga misericordia. David iba quebrantado. En el cuadro que presentamos, entonces, David se entera de que Aitofel había tomado parte en la conspiración, pero Dios trae consuelo y trae a este hombre, a Usai, que es puesto por la providencia de Dios entre Absalón y Aitofel. Saltamos entonces al capítulo 16, versos 5 y 8. Para colmo de desgracia, quiero que usted por favor aprecie cómo el nivel de degradación al que tuvo que llegar este rey, Si ya lo veíamos quebrantado, si ya lo veíamos triste, si ya lo veíamos abandonado, quiero por favor que ponga atención en el 16:5. Y dice de la siguiente manera: y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Un lector desprevenido de la Escritura, o un lector ocasional de la Escritura, o una persona que lee la Escritura fuera de contexto, podría pensar que la acusación que hace este hombre Simei es una acusación justa. Pero permítame señalar que David llegó por los canales regulares a ocupar la alta magistratura en Israel. David no mató a Saúl. David no abusó de su poder respecto de la familia de Saúl, como era típico en las regencias, en los gobiernos
del cercano Medio Oriente, cuando un hombre tomaba el reino, asesinaba inmisericordiamente a todos aquellos que de alguna forma podrían hacer correr riesgo respecto del cargo de rey. Pasó en el periodo de los reyes, me parece que con el rey Ocosías. Ahora quiero detenerme también en la forma en que este hombre, hermanos, este hombre estaba solo. ¿Cómo es posible que un hombre que no tuviese una fuerza militar detrás pudiera ofender tan severamente al rey? ¿Puede usted entender que este lo apedreaba, y no solo lo apedreaba, sino que lo maldecía, lo trataba de asesino y lo trataba de hombre sanguinario? Razón suficiente para que alguno de los que estaban ahí blandiera su espada y lo decapitara, ¿cierto? Cercenara su cabeza, asestándole un golpe de espada. Eran hombres de guerra que estaban en torno del rey. Pero permítanme, no lo vamos a leer, pero permítanme contarles que la actitud del rey fue totalmente distinta a lo esperado. Déjenlo. Porque probablemente es el Señor que está usándole para hacerme ver el pecado. Permítame, hermano, hacer algunas elucubraciones que no son bíblicas, y corro el riesgo un poco, pero lo haré dentro de los márgenes de la piedad. ¿No cree usted que el rey David pensó en algún momento en volver el tiempo atrás? Es un ejercicio absolutamente innecesario. Pero yo no sé si usted alguna vez ha pensado, si Dios le diera la oportunidad de volver el tiempo atrás, ¿qué arreglaría de su vida? ¿Usted cree que David, desentendiéndose de las responsabilidades que como rey tenía, según nos cuenta el relato de 2 de Samuel, cuando se asomó, ¿verdad?, a la parte alta de su castillo, de su fortaleza, de su terrado, y miró a esta mujer? ¿Usted cree que David, sabiendo toda la problemática que traería producto de este pecado en el que él incurriría, lo hubiese hecho? No, seguramente que no lo hubiese hecho. Pero hermanos, estamos hablando de ciencia ficción. Dios no va a volvernos atrás. Dios lo que nos invita hoy día es a tomar decisiones prudentes, sabias, para que el futuro que se venga sea un futuro que nos favorezca y que glorifique a Dios. Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Muchas veces nosotros prescindimos del consejo divino porque creemos que podemos solucionar nuestra vida, manejar y gestionar nuestra vida conforme a nuestras convicciones y puntos de vista, y dejamos a Dios de lado. He visto a mucha gente sufrir en mi andar como cristiano. He visto mucha gente sufrir cuando ha sacado de su agenda a Cristo, cuando ha sacado de su agenda a Dios, y los he visto quebrantados. Aquí estaba este hombre valiente. Hay que reconocer que Simei era valiente. Hay que reconocer que este hombre tenía verdaderamente cojones, como se dice en la jerga militar, para hacerle frente a David. Pero David no levantó su mano y le dejó una tarea para la casa. ¿Qué le ocurrió a Simei después? Una tarea para la casa. ¿Qué le ocurrió a Simei después, cuando David recuperó el trono? Nos encontramos entonces ahora a David frente a Aitofel. A Absalón frente a Aitofel. Aitofel le dice: dale el golpe de gracia a tu padre. Yo voy a tomar 12,000 hombres y me levantaré y voy a perseguir a David de noche, y caeré sobre él cuando él esté cansado y débil, y le provocaré miedo, y todo el pueblo huirá, y mataré solo al rey. La actitud homicida de Aitofel. Era políticamente, hermanos, una medida certera, lo más probable, y aquí los historiadores nunca se ponen en el plano de lo que probablemente hubiese ocurrido, sino más bien se ponen en el plano, el análisis histórico siempre se da sobre los hechos concretos.
Pero me permito hacer este ejercicio quizás un poco arriesgado, pero si Aitofel hubiese hallado favor respecto al consejo que le da Absalón, el reino de David hubiese acabado, 12.000 hombres hubiesen terminado con la resistencia, la poca resistencia que David tenía. Piense usted, hermanos amados, que el pueblo estaba con Absalón. Las fuerzas militares, muchas de ellas se habían aliado con Absalón. Por lo tanto, el consejo que Aitofel le dio era un consejo certero, y desde la estrategia político-militar era un consejo viable y necesario para terminar con el enemigo en cuestión. Pero ahí estaba la oración de David: entorpece, oh Señor, el consejo de Aitofel. Y en el verso 17, en el capítulo 17, verso 5-8, dice el 5: y dijo Absalón, llamad también ahora a Usaí arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: esto es lo que ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que con tu padre y los suyos son hombres valientes, son hombres de guerra, y que están con amargura de ánimo, como la hoz en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Es decir, le entrega un consejo totalmente al que le había entregado Aitofel. Y aquí viene la providencia de Dios nuevamente, hermano mío. Entonces Absalón y todos los que dijeron, y los que estaban con Absalón, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, miren lo que usa la palabra, que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Imagínense ustedes, era un consejo militarmente conveniente, pero Dios estaba ahí, obnubilando el consejo de Aitofel. De hecho, después de esto, si usted lee con mayor atención, se va a encontrar con que efectivamente, es decir, como un hecho, Aitofel se suicida, se mata. Todas las decisiones, todas, las más sencillas hasta las más complejas, deben ser guiadas por el Señor. Y que Dios nos dé sabiduría para siempre, considerando a Dios en todos nuestros caminos. Gracias, hermana. Vuelvo atrás un poquito y me encuentro con este hombre, con Simei, maldeciendo a David. El escritor bíblico, escribía un historiador, extiende un manto de duda sobre la legitimidad del reino de David, ya que se abstiene de juzgar la veracidad de las palabras de Simei o Simí. Nos recomienda él: los lectores debemos preguntarnos aquí, ¿estaba Simí diciendo la verdad o solo sentía nostalgia del poder? ¿Qué razones tendríamos para creerle? ¿Dónde quedaría entonces el esfuerzo por demostrar la inocencia de David a lo largo del libro de Samuel? Pueden ser ciertas ambas cosas, directo o indirectamente. Es lógico que si David no hubiese sido rey, no habría tenido acceso a Betsabé. Sin embargo, esto no lo hace automáticamente culpable de la muerte de la familia de Saúl. Cierro comillas de esta cita que estoy haciendo. Este hombre fue un hombre que acusó falsamente al rey David. Como muchas veces nos vemos nosotros enfrentados a situaciones en donde la veracidad nuestra, el testimonio nuestro es puesto en duda. Las palabras, como dije hace un momento atrás, respecto del insulto. David, con mucha modestia y humildad, cuando uno de sus hombres quiso decapitar y asestarle un golpe de espada a Simei o Simí, David le dice: ¿cuál es tu problema? Si este hombre maldice es porque el Señor se lo ha ordenado. ¿Y quién puede pedirle cuentas a Dios? Le tiraba piedras.
y lo maldecía. Es curioso esto, hermanos, respecto a Aitofel y Simei, de cómo la traición forma parte tan propia de nuestra vida. Si nosotros miramos la política contingente, no vamos a encontrar con cientos de ejemplos concretos y materiales de cómo funciona la política en las altas esferas. Escribía Dwight Eisenhower, decía: en la política nada ocurre por casualidad, y si así fuera, tenlo por seguro que alguien lo preparó. Muchas veces, hermanos míos, los políticos recurren a ardides tramposas, igual que estos hombres que hemos mostrado en el relato bíblico, para valerse del poder. Por eso que debemos ser cuidadosos nosotros respecto a quienes estamos mirando y a quienes estamos siguiendo. Qué terrible todo lo que le tuvo que ocurrir al rey David. Qué terrible toda la situación que él tuvo que vivir frente a esta sonada golpista de su propio hijo. Un hombre había quedado quebrado. Un hombre que había perdido la confianza de aquellos que habían servido con él. Un hombre que estaba en la más absoluta pérdida. Qué terrible, hermanos. ¿Cómo está usted hoy día, esta mañana? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Se ha sentido traicionado? ¿Ha sentido que aquellos con los que en un momento compartió, se sirvió un alimento, untó del mismo plato, le ha traicionado? O quizás su problema o el mío sea otro. Lo cierto es que cualquiera sea la situación que estemos viviendo, Dios está con nosotros, hermanos. No nos ha abandonado un solo minuto. Yo creo que el pecado más terrible de un cristiano es dudar del amor de Dios. Así que esta mañana quiero animarte, mi hermano querido, mi hermana querida, a seguir adelante y frente a estas situaciones. El domingo que viene vamos a concluir con la situación de David. Así que los dejo cordialmente invitados para concluir esta historia de dolor, de traición, de muerte, mentira y desprecio. Qué bueno, ¿cierto?, que la Escritura nos hable de estos hombres como hombres verdaderos. No la exaltación que hacemos nosotros de los próceres de la patria, ¿cierto?, de los grandes hombres o prohombres de la historia latinoamericana. Algunos quieren verlos como si esos hombres no tuvieran mancha alguna. En el caso de Chile, de don Bernardo Higgins, el caso de los próceres latinoamericanos, qué sé yo, Simón Bolívar. Los historiadores quieren hacerlos ver inmaculados, como que no fueran hombres que no tenían absolutamente ninguna tacha. Pero la Biblia es mucho más honesta, es descarnadamente honesta al presentarnos a estos hombres tal y como son. Pero frente a todo esto, el consejo final es que Dios nos ama y nos ha preferido a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama profundamente, conociendo lo más entrañable de nuestro corazón. Él nos ama, nos prefiere, nos salva y nos rescata siempre de la oscuridad.